Estamos entonces en Aristóteles. Habíamos trabajado el tema de la personalidad. Más que la personalidad, ya habíamos tratado, no sé si recuerdan, habíamos hablado más que nada, ¿no?, de su obra, la importancia de su obra en la Edad Media y en el cristianismo, ¿no?, y cómo esta obra había sido la obra aristotélica, ¿no?, la obra científica por excelencia, ¿no?, ocupando el terreno filosófico-científico un lugar semejante al que corresponde a la Biblia en el campo religioso. Es decir, era una autoridad, ¿no?, científica. La ciencia se apoyaba en Aristóteles. Y por otro lado, su influencia en el cristianismo y fundamentalmente su influencia en Santo Tomás de Aquino. ¿Mm? Bueno, un poco esto viene a colación también de lo que habíamos dicho, indicado cuando trabajamos la primera parte de la encíclica Payendi, ¿se acuerdan? En donde allí, recuerden que todo había venido por ese lugar, en donde el Papa Pío X indicaba cómo dentro mismo del cristianismo, del catolicismo, mejor dicho, ¿no?, había lamentablemente infiltrados que surgían desde el mismo seno del gremio de los sacerdotes, ¿no?, y seglares de la Iglesia Católica, que a fuerza de introducir falsas doctrinas, ya no tenían, digamos, ningún prurito en manifestarse, ¿no? Y el Papa indicaba, asumiendo falsas filosofías y falsas doctrinas. Y por eso nosotros habíamos dado comienzo a este camino, ¿no? En principio, observar a Aristóteles un poco, ¿no? Bien, entonces Aristóteles se había constituido, ¿no?, en la voz autorizada, el argumento de autoridad científico, y Santo Tomás de Aquino luego había absorbido todo lo bueno y verdadero que tenía la obra aristotélica, y él luego le hará algunos ajustes, algunas modificaciones, en la cual podrá tener una armonización con la doctrina católica. Bien, luego vimos nosotros entonces la crítica a las ideas, como Aristóteles critica como Aristóteles critica a la teoría de las ideas platónicas, ¿se acuerdan? Y fundamentalmente como estas dos posiciones constituyen, bueno, lo habíamos dicho, lo habíamos visto en el primer encuentro, ¿no? Como estas dos posiciones constituyen de alguna manera dos modos de hacer filosofía, uno basado en el realismo de Aristóteles y Platón cierto idealismo. ¿Por qué cierto idealismo? Y porque recuerden que para Platón lo fundamental es la idea, lo que es verdadera, lo que tiene más verdad es la idea, y las cosas concretas, se acuerdan que eran sombras, ¿no? Eran imitaciones. ¿Mm? Bueno, muy bien. Bueno, acá están las críticas, bueno, vamos a volver ahora sobre ello. Bueno, luego habíamos visto las categorías, las categorías, eh,
estas categorías, digamos, son el modo de entender la realidad, ¿no? Cómo todas las cosas están dispuestas de alguna manera que abarcan las 10 calorías, las 10 categorías. O bien es sustancia o bien es accidente. Recordemos que las sustancias son aquellas cosas que son en sí mismas, y tiene un modo de ser en sí, en C, mientras que el modo de ser accidental son aquellos entes que existen in alio, en otro. In alio, en otro. Es un modo de ser. O sea, todas las cosas que existen en la naturaleza, entonces, están sujetas a poderse clasificar en sustancia o accidente, y entre los accidentes, los distintos tipos de accidentes. Acá hablábamos, ¿no?, de según la cantidad, según la cualidad, según la relación, según el lugar, según el tiempo, según la posición, según la posesión o hábito, según la acción o según la pasión. Bueno, ustedes después pueden volver a esta clase y repasarla y verán que interesante, porque luego, más adelante, en la modernidad, por ejemplo, el tiempo ya no va a ser un accidente, sino que ahora va a estar dentro del sujeto. Y eso va a cambiar muchas cosas. Ojo, eso no significa que sea verdad lo que dicen, lo que dirán los demás filósofos en la modernidad. Hay que ver, ¿no? Porque es interesante esto que se suele creer, la gente suele creer, porque hay un filósofo posterior, por ejemplo Kant, que dice que el tiempo ahora está en la interioridad del hombre, en el interior, en el sujeto. Entonces, como es más nuevo, ha refutado a Aristóteles. Bueno, no necesariamente es así. Podría ser que tenga razón Aristóteles y no Kant, por más que sea más nuevo. Ojo. Finalmente la mayoría de la gente lo da sentado así. Claro, bueno, Kant es más nuevo. Estamos hablando de 1700 y pico. Y estamos hablando de Aristóteles, 300 años antes de Cristo. Bueno, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la verdad es verdad. La diga quien la diga, en el momento que la diga, porque la verdad no cambia. Bueno, así que, entonces, esto es para tener en cuenta, fundamentalmente ustedes, ¿no?, que están ahora a punto de entrar a la universidad. Entonces, estas cosas no se queden con que lo nuevo necesariamente es verdadero y ha superado lo anterior. Podría darse, pero no necesariamente. Si ustedes me preguntan a mí, mi humilde opinión, yo no soy nadie para una autoridad, ni mucho menos, pero sí, fundando, digamos, mi opinión primero en el estudio, segundo sobre la opinión de los grandes, ¿no?, la mía que no tiene ningún valor, ¿no? Nosotros creemos que Aristóteles en ese punto tiene razón y no Kant, y no la modernidad. Estamos con las categorías de Aristóteles y no con este modo de entender, por ejemplo, el tiempo dentro de la subjetividad de Kant. Pero bueno, esto simplemente es a modo informativo. Ustedes tendrán que realizar su camino y determinar ustedes cuál será esta situación, ¿no? ¿Cómo será? Bueno, ahora no lo podemos desarrollar, pero es una cuestión que es muy importante, que puede cambiar todo el análisis filosófico. Bueno, avanzamos. Bueno, después hablamos de la estructura, las sustancias. La estructura de las sustancias. Recordemos que una sustancia está constituido, la sustancia era un modo de ser en sí mismo, que está constituido por dos elementos, materia y forma, ¿no? Y esos son
La materia y la forma eran lo que da lo que estructura esta sustancia. Y por otro lado, recuerden que cuando hablábamos de materia y forma, estamos hablando, dice el doctor Carpio, ¿no?, de manera un poco abstracta, sin considerar el movimiento, ¿sí? Y cuando hablamos entonces de la estructura de la sustancia respecto a tener en cuenta el movimiento, estamos hablando del acto y la potencia. Recordemos que la materia se asemeja a la potencia, porque la materia es pura potencialidad, pura capacidad de ser, ¿se acuerdan? Mientras que la forma se asemeja al acto. El acto es perfección, es algo acabado, algo terminado. Luego vimos el cambio y las 4 causas. Recordemos que Aristóteles nos indica 4 tipos de causas: la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. ¿Sí? Y por último, hasta aquí hemos llegado. Bien. Bueno, entonces vamos ahora sí a comenzar con el tema que tenemos preparado para hoy. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar trabajando entonces con la escala de naturaleza. Antes, si les parece bien, vamos a hacer una pequeña oración para que nuestro Señor nos asista a nuestra pobre inteligencia. In nomine Patris, Filii, Spiritui Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Pater noster, qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos induca in tentationes, sed libera nos a malo. Amen. San Agustín, ora pro nobis. Ora pro nobis. Santo Tomás, Ora pro nobis. muy bien. Gloria Patri, Filio, Espíritu Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris, Filii, Espíritu Sancti. Amén. Muy bien. Bien, la escala de naturaleza. Bien, el universo está constituido por una jerarquía de entes. Esta es la idea de Aristóteles. El universo está constituido por una jerarquía de entes, a la cual la podemos encontrar con el nombre de escala de naturaleza o escala ontológica, ¿no? Recordemos que ontosón en griego indica ente. Recuerden que ente es aquello que tiene ser, ¿no? Entonces hay una escala, todo lo que existe en el mundo son entes, y esos entes están constituidos, el universo como un todo ordenado está constituido jerárquicamente. Qué interesante esta idea, y vemos cómo esta idea repele al mundo de hoy, dado que hoy, ¿qué es lo que se predica? ¿Cómo se predica, digamos, este tema? Por más que no utilicen estos términos, ¿no? Se predica que una suerte de igualitarismo frente a una estructura del universo jerárquica. ¿Ven? Aristóteles plantea una estructura del universo que es jerárquico.
el mundo de hoy plantea una estructura o un modo de ser de la realidad horizontal, un modo igualitario. Todo vale lo mismo. Por eso uno ve, ¿no?, en el mundo de hoy personas que se manifiestan quizás con buena voluntad, qué sé yo, uno no lo juzga desde esa perspectiva, ¿no? Pero con ciertas cuestiones irracionales, por ejemplo, no sé, hay personas que dan la vida, ¿no?, por, no sé, el caballo que tira el botellero, ¿no? Pobre caballito, por las ballenas, pero no le importa el aborto, que es el asesinato de una persona. Y esto es porque, y bueno, porque todo vale igual. Un hombre y un animal, en realidad, vale lo mismo. Bueno, no es no es el modo de entender la realidad de Aristóteles, y por supuesto no es el modo de entender la realidad de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Nosotros entendemos una realidad jerárquica. Y esto lo vamos a expresar de modo metafísico, ya con las cosas que hemos venido estudiando, con las categorías, con la estructura de la sustancia. Ya vamos a ir comprendiendo por qué Aristóteles dice esto, ¿no? Muy bien, se ha visto que para Aristóteles la realidad está constituida por las cosas individuales y concretas. Bien, esta afirmación de que para Aristóteles la realidad está constituida por las cosas individuales y concretas no es otra cosa que la crítica a Platón, ¿se acuerdan? La crítica a Platón, en donde recuerdan que Aristóteles le critica a Platón que él, para explicar la realidad, tiene que cortar el mundo en dos, el mundo de las ideas y el mundo sensible, ¿no? Entonces, para Platón, la verdad estaba ¿dónde? Allí, en el mundo de las ideas. Pero Aristóteles dice que no hace falta, que es innecesario cortar el mundo en dos para explicar la realidad, porque podemos explicarla todo, podemos explicar la realidad sin la necesidad de hacer eso. Entonces, para Aristóteles la realidad es las cosas individuales, concretas, que son las sustancias, ¿no? Las cosas son las sustancias, constituidas por materia y forma, ¿no? Y en tanto la forma como elemento estructurante de la materia, ¿no?, podemos decir que de alguna manera la forma, ya lo habíamos dicho en otras clases anteriores, que la forma para Aristóteles venía a ser como la idea para Platón, pero ya no separada en el mundo de las ideas, sino en la misma cosa. Entonces, esto es un poco lo que quiere decir aquí el texto, ¿no?, cuando dice que recordemos que la realidad para Aristóteles está constituida por las cosas individuales y concretas, es decir, se diferencia de Platón, y que a su vez en estas, es decir, en las cosas, el momento predominante, lo que las hace ser o les da realidad, es la forma, lo que acabamos de decir, o mejor dicho, el acto, ¿no? Recordemos que en las clases anteriores habíamos dicho, ¿no?, que la forma, ¿no?, y la materia son los principios, los coprincipios que constituyen a la sustancia, pero consideradas de modo estático, de modo abstracto, pero que en la realidad, en medio de el devenir, tenemos que considerar a la forma en realidad como acto. Entonces dijimos que la constitución de las sustancias
de materia y forma, o de acto y potencia, respecto a la constitución como acto y potencia, como algo dinámico, como algo que está bajo el devenir, cambiando, no siempre era el 50% de una y de otra, sino que iba cambiando de acuerdo a algunas cuestiones. También se vio que la relación entre forma y materia no constituye un estado de equilibrio, es lo que estamos diciendo recién, sino más bien un predominio de uno de los dos principios, un predominio de la forma sobre la materia o al revés. Todo esto, es decir, considerar esta constitución de la sustancia como acto y potencia con cierto predominio de uno de los dos, todo esto nos lleva a pensar el universo como una jerarquía de entes que va desde aquellos que menos son, es decir, los que menos son, podríamos decir, los que predominan la materia, hay un predominio de la materia por sobre la forma, o un predominio de la potencia sobre el acto, ¿no? Considerado de modo dinámico. O en los que predomina la materia, leemos de nuevo, perdón. Todo esto nos lleva a pensar el universo como una jerarquía de entes que va desde aquellos entes que menos son, o en los que predomina la materia o la potencia, hasta aquellos que son de manera más plena, o en los que predomina la forma, el acto o el acto, de modo semejante a como en Platón también los entes se ordenaban desde las sombras hasta la idea suprema de bien. Bueno, esto está en la alegoría de la caverna o el mito de la caverna, ¿no? Bueno, nosotros en algún colegio lo explicamos, quizás no pudimos lograr llegar a esta profundidad, pero hay toda una jerarquía. Aristóteles pues va a disponer los entes en una serie de grados o escalones entre los extremos de la pura materia y el acto puro. Bueno, yo no sé si más o menos me van siguiendo, sé que esto es muy abstracto, pero como es tan abstracto yo le hice un dibujito para que ustedes puedan, a ver si con los sentidos podemos captar un poco mejor. Así que bueno, vamos a ver el dibujito que yo les hice para que a ver si esto los ayuda. Bien, hay una jerarquía de entes. Recuerden que estamos hablando de la naturaleza, del mundo natural. Entonces hay una jerarquía que dice que va desde la pura materia, que es la materia prima, ¿se acuerdan? La materia prima era un cuasi ente, no es un ente. Por lo tanto, por eso está separado de esta pirámide que yo les hice, ¿no? De esta pirámide que representa esta jerarquía en el mundo natural. Por eso la materia prima está separada, ¿ven? Porque la materia prima... Sí, adelante. Franco, lo escucho. Franco, lo escucho. ¿Tiene... ¿Qué? No soy yo, bro. Yo, Norma. Norma, sí. Que no está compartiendo pantalla, digo. No estoy compartiendo. No. Perdón, vamos. Bien. Ahí está. Bueno, disculpa. Bueno, les decía que acá yo les hago, ¿no? Este triángulo representa la jerarquía de los distintos elementos de la naturaleza que están escalonadas, que ahora vamos a analizar uno por uno, y que van, dice, de los extremos de la materia prima hasta el acto puro. La materia prima
Recordemos que no es parte de los entes o elementos de la naturaleza. Y el acto puro, acá ni lo pusimos, tampoco será motivo de análisis de la próxima clase. Ya veremos por qué y qué significa el acto puro. Es decir, todas las cosas, todos los entes que constituyen esta escala ontológica están constituidos por materia y forma o por acto y potencia. La materia prima, por ser materia sola, sin forma, no constituye, no está dentro de la escala ontológica, está fuera, está separada. Es como que tiene una realidad virtual, no verdadera. Para que tenga una realidad verdadera, tiene que ser, por lo menos, tener algo de acto, ¿no? Mientras que el acto puro, podemos decir, bueno, acá no está, pero ya nosotros nos vamos dando cuenta, ¿no?, de esta cuestión, de que este acto puro, entonces sería como la realidad más real, podemos decir, ¿no? ¿Se entiende esto? Ahora vamos a analizar estos distintos peldaños, escalones de esta pirámide jerárquica de los distintos elementos. La materia prima entonces es como si fuera un subelemento, ¿no? Está por debajo de la escala natural. ¿Se entiende más o menos esto? ¿O es muy complicado? Sí, profe, Sí. se entiende. Sí, es complejo, pero ahí va. Bueno, no tenga vergüenza de preguntar, si hay algo que no entiende. Bien, la materia prima entonces no es parte de la escala de naturaleza o escala ontológica, escala de los entes. Yendo de abajo hacia arriba, tendría que comenzarse, parece, con la pura materia o materia prima, una materia sin nada de forma, que sería pura potencia. Pero en rigor de verdad, como acto equivalente a realidad, como acto es equivalente a realidad, una materia o potencia que no fuese nada más que potencia, no tendría nada real, no tendría existencia ninguna. Ya se ha observado que la materia no tiene ser por sí misma, sino que está al servicio de la forma como vehículo en que ésta se realiza. La materia en sí misma no es ni real, actual, ni inteligible, ¿no? La materia en sí misma sola no es inteligible, no se la puede conocer, porque lo que conocen los hombres, lo que conocemos nosotros, son las formas. La materia no es inteligible, porque la materia es pura potencia, es capacidad de ser, pero ahora no es nada, ¿entiendes? Es capacidad de ser. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la plastilina? Yo tenía el pan de plastilina, y el pan de plastilina tiene la capacidad de recibir una forma, la forma de arbolito, la forma de patito, la forma, no sé, de barquito, etcétera, pero en sí misma es amorfa, informe, ¿no? De todos modos dijimos que esto había que tomarlo entre comillas, entre pinzas. ¿Por qué? Porque la plastilina tiene forma de plastilina, ¿no? Pues tenemos que hacer una abstracción simplemente como para poder comprender. Recuerden que la materia en sí misma no es un ente, porque para ser ente es necesario que tenga forma. Bien. Un trozo de madera no es, en términos aristotélicos, materia pura. Lo mismo que dijimos recién, podríamos decir de él, la plastilina. Sino justamente madera. Vale decir, madera dotada de la forma madera. A diferencia del bronce o del hierro. Pero una materia que fuese nada más que materia, totalmente desposeída de forma, es decir,
de acto, recordemos, ¿no?, que forma y acto, estamos poniendo en una equivalencia. Uno es de modo estático y abstracto, y otro de modo en la realidad, dinámico, ¿no? Totalmente desposeída de forma, es decir, de acto o de realidad. Fíjense que realidad está acá identificado con acto, ¿no? Con acto, y también lo podemos decir con forma. De acto o realidad no puede ser nada existente, es decir, nada real, sino pura posibilidad. Esto es lo que es la materia prima. Es la materia prima, pura posibilidad de ser. La materia prima, pues, no puede ser nada más que un supuesto lógico de la serie gradual de los entes. Bueno, se entiende más o menos entonces, materia prima, ¿por qué no es parte, la materia prima, por qué no es parte de la escala? Y porque no es un ente, es como algo inferior a un ente, ¿no? Es pura capacidad de ser, pura posibilidad, es un supuesto lógico. Sin embargo, tenemos que decir que no es la nada. Es interesante, no es la nada, no es algo real, es cierto, pero está como en una zona media extraña, ¿no?, entre la nada y la realidad. ¿Ven? Está como entre la nada y la realidad. No lo podemos poner dentro del mundo real, pero tampoco es la absoluta nada. Es posibilidad de ser. Por ahí nos cuesta, ¿no? Claro, porque esto es muy abstracto, pero... O sea, sería como una imaginación. Bueno, la imaginación... Que apagame que se rebota el coso. Decía Santa Teresa que la imaginación es la loca de la casa, ¿no? La imaginación es la fantasía, de ahí viene la palabra fantasmata, ¿no? Es decir, lo que uno proyecta en su mente. En términos estrictos podemos decir que no es parte de la imaginación, sino que es un presupuesto lógico, es decir, algo que es necesario que exista para poder explicar la realidad, ¿no? Pero esa existencia no es real, en el sentido de que la forma o el acto es aquello que dota de realidad a la materia. Como esta materia prima no tiene forma ni tiene acto, entonces no es parte del mundo natural, pero tampoco es la nada misma. En todo caso podemos decir, es la nada respecto a las cuestiones naturales, pero de algún modo no lo es, ¿no? Está en una zona así media gris, media difícil de comprender, porque es tiene un tipo de realidad, entre comillas, o sea, no es real en tanto que no tiene acto, no tiene forma, pero de alguna manera tiene un modo de ser, pero que no es real, sino que le podemos llamar, para que ustedes entiendan, virtual. Así que bueno, esto es necesario para la existencia de las cosas. Entonces está fuera de la naturaleza. Bien, el primer peldaño de la escala son los 4 elementos, ¿no? Los famosos 4 elementos. Y acá lo tenemos, ¿no? Primer peldaño, de abajo hacia arriba, los 4 elementos, y vamos a ver cómo juega con este equilibrio que marcamos acá, ¿no? Este equilibrio de aquello que está constituido de materia y forma, de acto y potencia, ¿no?
Bien, de manera entonces que el primer peldaño de la realidad no puede estar constituido por la materia pura o la materia prima, lo mismo, ¿no? Materia pura significa materia sin forma, ¿eh? También le podemos llamar Profe, materia prima. Sí. me parece que no está compartiendo pantalla. Perdón, otra vez, siempre me olvido de esto. Bien. Bien, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bien, entonces el primer peldaño de la escala son los 4 elementos, de manera entonces que el primer peldaño de la realidad no puede estar constituido por la materia pura. Dice acá, que es lo mismo, chicos, que decir materia prima. Materia pura es pura ¿por qué? Porque no tiene forma, es pura materia, eso quiere decir, ¿no? Materia prima es lo mismo, ¿no? Acá en filosofía tenemos estas cosas que para indicar una misma realidad a veces la podemos llamar con distintos nombres, ¿no? Cuesta lo primero, decir, ¿por qué no le ponen un solo nombre y no me complican las cosas? Bueno, pero bueno, así son. Bien, sino ya por un cierto grado de actualidad, ¿ven? La escala ontológica de los elementos, la escala ontológica entonces tiene que estar, los entes tienen que tener cierto grado de actualidad, no puede tener materia sola. El menor posible podría ser, que es ¿no? El peldaño más bajo, estamos hablando de de los 4 elementos, en este peldaño, las cosas tienen el grado mínimo de actualidad. Recordamos esta cuestión del equilibrio. Recuerden que el equilibrio entre qué, entre materia y forma, entre acto y potencia, no siempre es la misma, ¿no? Entonces aquí tenemos un predominio de la materia por sobre la forma, de la potencia sobre el acto. Estos elementos de la naturaleza, estas cosas de la naturaleza, o estos 4 elementos, en este caso concretos, son el peldaño más bajo de la escala ontológica. ¿Por qué? Porque en su composición de materia y forma, o de acto y potencia, tienen el mínimo grado de forma o el mínimo grado de acto. ¿Se dan cuenta? Por eso habíamos dicho que va desde la materia prima, que no sería, ya dijimos que está fuera, ¿no? Pero hasta el acto puro. Entonces acá tiene, en este peldaño, es el mínimo grado que posee de forma o de acto. Y acá tiene un poquito más, un poquito más, un poquito más, más, hasta llegar a un ente que sea puro acto y no tenga nada de materia, que será lo opuesto a la materia prima. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo se va configurando la escala entonces? De la mínima actualidad o la nula actualidad, que es la materia prima, hasta la máxima actualidad de todas, que es el acto puro, pero que tampoco es parte del mundo natural, sino que está por encima, que será materia de la próxima clase. ¿Se comprende más o menos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Volvemos. Es complicado, es complejo, así que no se me pongan tristes porque esto no es fácil, Posiblemente esto simplemente recuerden que esto es una introducción. Luego ustedes tienen que volver acá a los libros y con esta introducción que yo le estoy dando, se van a poder orientar mejor, Y sepan que estas cosas no se aprenden de una sola vez. Ustedes acá recién están viendo esto y le está más o menos sonando, y capaz que mañana tenemos otro encuentro y no me acuerdo bien del todo. No se preocupen, esto es así. Recuerden que estamos
frente a una disciplina natural que es la más elevada de todas, la más abstracta de todas. Así que no se pongan tristes y dicen, no, yo no capto del todo esto, entonces no tiene sentido seguir con el curso y yo no sirvo para esto. No, 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 no es así. Esto es una introducción. Esto requiere que de volver y machacar hasta que despacito les va a ir sonando. Esto ocurre en la misma carrera de filosofía. Los muchachos que estudian filosofía les lleva mucho tiempo comprender esto. Mucho tiempo de repetición hasta que más o menos va uno cayendo, y cuando va Aristóteles y empieza a leer se va dando cuenta de algunas cositas y pasan los años y cada vez va viendo un poquito más profundo. Esto no es como otras disciplinas. Usted, o sea, en matemáticas usted sabe que 2 más 2 es 4 y nunca va a ser 4,1 ni 5 ni 27. Bueno, acá estamos que hay niveles de profundización y comprensión de esto mismo. Entonces ustedes están por primera vez desayunándose con esto, ¿no? Están descubriendo esto por primera vez, que tiene una profundidad muy importante. Y bueno, exige un esfuerzo que quizás en otras disciplinas no sean tantos. Yo quería decirle esto para que ustedes no se desanimen si creen que hay algunas cosas por ahí no están entendiendo del todo. Si alguien me dice que estoy entendiendo del todo es porque en realidad no está entendiendo nada. Así que no se pongan tristes. Bien. Profe, Sí. yo por ejemplo ya me anoté en la facultad, Sí, señor. la de Avellaneda. Bien. Y vamos a ver filosofía también. Muy bien. Creo que pero tenemos también diferentes ramas de lo que sería filosofía. Ajá. De la materia se dividen como 4 materias. A ver. Voy a buscar la hoja porque no recuerdo todas las materias, pero más o menos eran 3 o 4. ¿Qué carrera, Franco, era que iba a hacer vos? Geografía, Geografía. claro. Y de ahí también vemos psicología, filosofía. Bueno, sepa que, digamos, bueno, las ciencias tienen ciencias auxiliares, ¿no? Toda ciencia tiene ciencias auxiliares, ¿no? Usted tiene que ubicar la ciencia que usted va a estudiar en el campo en el ámbito de, por decirlo de algún modo, no sé, del mapa de las ciencias, ¿no? ¿Dónde está ubicada su ciencia? Sepa que la filosofía siempre está ubicada arriba de todo porque tiene una visión general de las cosas. Sí, Recuerden que el objeto material de la filosofía son todas las cosas. Y en ese todas las cosas cae también, por ejemplo, la geografía. Entonces la geografía toma principios filosóficos para hacer sus análisis y su estudio. Y así, por ejemplo, también el caso de normas, ¿no? La medicina, ¿no? La filosofía siempre está por encima de estas ciencias que son ciencias particulares, ¿no? Porque las ciencias particulares estudian solamente un aspecto del ente, mientras que la filosofía estudia el ente en su generalidad. o sea que tanto la medicina como la geografía podrían ser una de las tantas cosas del todo de filosofía. Claro, estudia un aspecto del ente, un aspecto de la realidad, mientras que la filosofía estudia toda la realidad. De un modo, ¿no? O sea, estudia no sé, los accidentes geográficos, no como la geografía, sino como simplemente como ente. Estudia al hombre, pero no como el médico en tanto la enfermedad y la salud, sino en tanto ente. El hombre en tanto que es algo que está constituido de materia y forma. El problema es que ustedes se van a encontrar
con que seguramente les van a enseñar una filosofía que no es la que yo le estoy dando a ustedes en este momento. Es una filosofía moderna. Y esa filosofía moderna según nuestra opinión está integrada por elementos falaces, por principios falsos, que a ustedes le van a dar una óptica, la óptica general ya empiezan mal. Y esto es toda una disputa, porque ¿qué van a decir los que le van a dar filosofía a ustedes? Van a decir que lo que nosotros estamos viendo es una cosa antigua, que no tiene ninguna vigencia, que ha sido superado. Nosotros acabamos de decir recién que, bueno, guarda con los que dicen estas cosas, porque no necesariamente es así. Que sea antiguo no significa que tenga menos verdad que lo nuevo, o lo cuasi nuevo, porque también esto no es tan nuevo, ¿no? Dijimos que estamos hablando de 1700 y pico, por ejemplo, con Kant, que dice que el tiempo ahora está dentro del sujeto. Claro, yo estas cosas que les estoy diciendo a ustedes no me pueden comprender, porque para poderme comprender tienen que haber ya recorrido todo este camino que empezamos a recorrer nosotros y llegar hasta Kant y llegar hasta la modernidad. Pero bueno, lo que les quiero decir es esto, ¿no? Es como que hay miradas distintas y que la mirada que nosotros tenemos es una mirada minoritaria, en número casi prácticamente inexistente, ya casi, ¿eh? Pero lo cual no significa que no sea verdadero. Nosotros creemos que es verdadera, por eso estamos en esta posición, ¿no? Si pensáramos que esto no sería verdadero, estaríamos en otra posición, ¿no? Yo simplemente les quiero advertir e indicar que los que le van a enseñar a ustedes finalmente es contrario a lo que nosotros estamos diciendo, ¿eh? Nosotros estamos hablando acá toda esta estructura del ser y demás que está hablando Aristóteles es una estructura metafísica de la realidad, y la filosofía de hoy es antimetafísica. Es una filosofía del fenómeno, de lo que aparece, nada más. No les gusta estas categorías. Es más, Aristóteles y Santo Tomás se constituyen enemigos a destruir, ¿no? Porque representan la filosofía clásica, representan el modo clásico de Occidente. Y estamos en un proceso de cambio cultural, no significa que sea verdadero, ¿no? En donde hay que destruir lo poco que queda de Occidente. Y si de cultura hablamos, Occidente, la columna vertebral de Occidente es Aristóteles, es Platón, es Santo Tomás, es el cristianismo. Entonces eso hay que borrarlo en todos los aspectos, ¿no? No hace falta ser muy inteligente para hacer cuenta de eso, ¿no? Fíjense que todas las nuevas corrientes, todo va en contra del cristianismo. Por eso, por ejemplo, hoy la gente no se quiere casar. Y eso, y bueno, y porque el casamiento representa el cristianismo. La gente no admite... profe. Sí. Hoy, volviendo del negocio donde trabajo yo, fue increíble. Vi un casamiento, pasamos por una iglesia y había un casamiento. Y dijimos con mi papá, increíble, porque no es común que la gente se case hoy en día. Bueno, esto es parte de este cambio cultural, de este cambio cultural que le estoy indicando, ¿no? La gente no se quiere casar. No solamente no se quiere casar, sino que dicen que no necesariamente una familia tiene que estar constituida por un hombre y una mujer. Entonces aparecen estos modelos así que ponen en los medios, no sé, por ejemplo esta Florencia Peña, qué sé yo, que dicen que bueno, tienen poliamor, entonces en vez de ser un hombre y una mujer puede ser dos hombres y una mujer o lo que fuera, que no necesariamente tiene que ser un hombre y una mujer, puede ser un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, o lo que fuera. Todo esto
está apuntado a destruir las bases del cristianismo, y todo esto está fundamentado no solamente en la religión, que ya no sería poco, sino que está fundamentado en una cuestión de orden filosófica, metafísica, que estamos diciendo nosotros. Entonces lo primero que tienen que hacer es que destruir esto que le estamos enseñando nosotros. Entonces es una batalla cultural, una guerra cultural, en la cual nosotros no escondemos nuestra intención. Nuestra intención es presentar esto porque creemos que la filosofía verdadera, y al mismo tiempo pretendemos combatir los principios de la modernidad, el modernismo, porque creemos que es falso. Y ellos nos quieren destruir a nosotros. Bueno, eso es una guerra. Nada más que nosotros somos francos y lo decimos abiertamente, y ellos no se lo van a decir abiertamente. Ellos van a operar entre las sombras. No operan de frente y de día, sino de noche, y operando políticamente correcto. Entonces no lo van a decir abiertamente. ¿Qué van a decir? No, nosotros respetamos todas las posturas. Falso, mentira. Eso no es así. Bueno, vamos a volver porque si no nos vamos demasiado. Bueno, vamos a volver al texto. Bien, entonces habíamos dicho que de manera entonces que el primer peldaño de la realidad no puede estar constituido por la materia pura o materia prima, sino por ya por un cierto grado de actualidad, el menor posible, pero algo. Y aquí se encuentran los 4 elementos sublunares, así llamaba Aristóteles, sublunares, que están por debajo de la luna, o sea, en este mundo, en orden de lo inferior a lo superior. Y son los famosos 4 elementos, ¿no? Tierra, agua, aire y fuego, ¿no? Estos 4 elementos son, digamos, lo más cercano a la materia, estos 4 elementos. Esto es lo menos informado. Cuando hablamos de informado, no estamos hablando de información como el noticiero, sino informado significa que lo que tiene menos gradualidad de forma, lo que tiene menos cantidad de forma, por decirlo de algún modo, ¿no? Esto es lo menos informado que pueda existir, es decir, aquello en que el momento material tiene mayor predominio, la materia existente más elemental posible, las cosas sensibles más simples, lo que tiene menor cantidad de forma, predomina la materia, ¿no? A su vez, cada uno de estos elementos está constituido por materia y forma. La materia, con más precisión, la materia próxima, es decir, la inmediatamente inferior, no es sino la materia pura o materia prima, que es solo una hipótesis, ¿no? Que es solo hipotética. Y la forma es la característica propia de cada uno de los elementos. Lo que distingue la tierra del agua, por ejemplo, y que resulta de ciertas cualidades contrarias primarias. Por ejemplo, caliente y frío, seco y húmedo, en las que se dan 4 combinaciones. Bueno, acá introduce algo nuevo para ustedes, que sería la materia próxima. Materia próxima. Nosotros podemos decir que hay materia próxima y materia remota. Próxima, ¿cuál sería la materia próxima de los 4 elementos? La materia prima. Vamos a ver que de las sustancias homeoméricas, que ya vamos a ver qué significa, la materia próxima sería los 4 elementos. Y la materia remota sería la materia prima. Y así veremos, ¿no? Con los cuerpos
anomeuméricos, que la materia próxima sería las sustancias homeoméricas, y la materia remota más cercana sería los 4 elementos, y la materia remota sería la materia prima, y así sucesivamente. ¿Se comprende esto que estoy diciendo? De la materia próxima. La materia de los 4 elementos, la materia próxima es la materia prima. No así en este escalón, que sería la materia próxima serían los 4 elementos, y sería remota la materia prima. ¿Se comprende esto que estoy diciendo? Sí. No, Bien. su La profe mate- es un poquito la largo. Más o menos, Norma. La materia... A ver, dale, Franco, dale. No, que la materia prima es lo más próximo a los 4 elementos. Muy bien. Fuego... Sí. Sí. Agua, tierra, fuego y aire, ¿no? Serían los 4. Sí, sí. Bueno. Es un poquito más fino, es un poco fino esto, ¿no? Ya indica recuerden que este manual el que estamos trabajando es un manual que se utilizaba hasta finales de los 80, principios de los 90 en la escuela secundaria, ¿no? Lamentablemente la educación ha bajado tanto que este manual luego se convirtió en un manual que utilizaban en los profesorados, incluso en la universidad. Incluso era un libro que se utilizaba mucho en la UBA, ¿no? Y hoy no sé si se utilizará, no creo que ya ni siquiera en los profesorados se utiliza, ¿no? Esto era para estudiantes de secundario, ¿no? En su momento. Bueno, estoy hilando bastante fino acá, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice acá, no? La combinación de caliente y seco, tenemos el fuego. De la combinación de caliente y húmedo, tenemos el aire. De la combinación de frío y húmedo, tenemos el agua. Y de la combinación de lo frío y seco, tenemos la tierra. Muy bien. Hasta aquí los 4 elementos. Su materia próxima. Fíjense en el peldaño más abajo. Acá igual ya nos caemos, ¿no?, de la escala natural. Y vamos a tomar la materia próxima es la materia prima. Segundo peldaño de la escala, las sustancias homeoméricas. ¿Qué será esto con este nombre tan extraño? Bien, el segundo grado está constituido por las sustancias homeoméricas, es decir, aquellas sustancias cuyas partes son homogéneas. Homogéneas quiere decir que son iguales, ¿no? Lo contrario de homogéneo sería heterogéneo. Homogeneidad es algo que es igual, lo heterogéneo es distinto. ¿Estamos de acuerdo? Es diferente. Como los minerales o los tejidos. ¿Cuáles son entonces las sustancias homeoméricas? Por ejemplo, los metales. ¿Ven? Tienen partes homogéneas. Y los tejidos también. ¿Por qué? Pues, si se corta un pedazo de madera, por ejemplo, se obtendrán 2 trozos de madera. Del mismo modo, si se parte un trozo de mármol, un mineral, se tendrá 2 trozos de mármol. Y si yo tengo una piedra de oro y la parto de la mitad, tendré 2 piedras de oro. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿por qué las sustancias homeoméricas, qué características tienen? Que son homogéneas. Si yo parto una piedra de plata en 2, tendré 2 piedras de plata. ¿Por qué? Porque son homogéneas. ¿Me siguen? Sí. La materia próxima de los cuerpos homeoméricos, es decir, aquellos que tienen partes homogéneas, son los 4 elementos. Y su forma, la proporción en que entran en cada caso madera, hierro, etc., esos 4 elementos, proporción que se encuentra en cada fragmento del mineral,
o tejido que se trate. Entonces, aquí en las sustancias homeoméricas, aquellas que son sustancias homogéneas, ¿de dónde toma la materia? De los 4 elementos. Fíjense que ya los 4 elementos, o sea, ¿de qué está, cómo está constituido? Por fuego, agua, aire y tierra. Es la combinación de los que constituyen, o sea, es la materia próxima de las sustancias homeoméricas. Este sería el segundo peldaño de la escala. Tercer peldaño de la escala, los cuerpos anomioméricos. ¿Qué será esto? El tercer grado lo constituyen los cuerpos anomioméricos, a saber, los órganos, como por ejemplo el corazón. Antes habíamos dicho tejido, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí no puse un ejemplo, pero yo tengo un pedazo de piel, lo corto la mitad y tengo 2 pedazos de piel. Pero acá tenemos los órganos, por ejemplo, que ya no es un tejido. Por ejemplo, el corazón. Está claro que si se corta un corazón en 2, no se obtienen 2 corazones. ¿Se dan cuenta? Si yo corto un corazón en 2, acá norma que va a haber muchos corazones y cosas de ese, y órganos, no tengo 2 corazones. Es un órgano, es algo más complejo, ¿no? Un órgano que un tejido. Tiene un grado de complejidad mayor. ¿Sí? Bueno, volvemos al texto. Son entonces entidades más complejas que las del estrato anterior, es decir, los 4 elementos, y cuya materia próxima la constituyen, por ejemplo, en el caso del corazón, los tejidos, y su forma, la función que el órgano cumple. El ojo, o sea, ¿cuál es la forma, por ejemplo, de los órganos? Su forma la constituye la función que el órgano cumple. Por ejemplo, el ojo cumple la función de ver, el oído de escuchar. El corazón, ¿cuál es la función del corazón, Norma? Para sobrevivir. La función del corazón es bombear sangre, ¿no? Y que permite vivir. ¿No? Pero cada órgano tiene una función propia. El ojo no bombea sangre, lo hace el corazón. El corazón es muy importante, pero con el corazón no podemos ver, vemos a través del ojo. El corazón es muy importante, pero no podemos escuchar con el corazón. Metáforas aparte, ¿no? Algunos dicen, bueno, hay que escuchar al corazón, veo con los ojos del corazón. Bueno, son metáforas, son figuras, ¿no? Literarias, pero de modo científico no es así. Bien, cuarto peldaño, cuarto peldaño de esta escala, ¿no? Primero los 4 elementos, las sustancias homeoméricas, los cuerpos anomioméricos, y ahora el cuarto peldaño será el reino vegetal. Fíjense cómo vamos de lo más elemental a lo más complejo, ¿no? Lo más simple a lo más complejo. El cuarto peldaño de la escala es el reino vegetal. En cuarto lugar se encuentran las plantas, es decir, el reino vegetal. La materia próxima será, como se ve que va ocurriendo, la capa anterior, es decir, los órganos, y su forma la constituyen la vida vegetal o vida vegetativa o alma vegetativa. ¿Ven? Acá otra vez aparece que las cosas
En filosofía se dicen de distintas maneras, pero implica lo mismo, ¿no? Vida vegetal, vida vegetativa, alma vegetativa, queremos decir más o menos lo mismo, ¿ven? Entonces dijimos, recuerden, en el caso de los cuerpos vivos, ¿no? Tenemos a los tejidos constituyen órganos, y los órganos constituyen, en este caso ya, un tipo de vida, en este caso tipo de vida vegetativa, que consiste en la triple función de nutrición, crecimiento y reproducción. Es decir, los entes que tienen vida vegetativa tienen tres funciones. Se nutren, crecen y se reproducen. Entonces, ¿cómo está constituido entonces en esta escala? El reino vegetal, la vida vegetativa está constituido por órganos, esos órganos están constituidos por tejidos, esos tejidos están constituidos por los 4 elementos, y los 4 elementos están constituidos por la materia prima. ¿Vieron? Ven cómo las cosas van teniendo una jerarquía. Entonces, unas cosas son más perfectas que otras. Es más perfecto, ¿no?, un ente del reino vegetal, por ejemplo, no sé, un malbón, por decir algo, una flor, ¿no? Que un órgano. Un órgano. Y es más perfecto un órgano que un tejido. Y es más perfecto un tejido que los 4 elementos. Y es más perfecto los 4 elementos que la materia prima. ¿Se dan cuenta que no es ni siquiera parte de la escala, ¿no? Pero ven, se dan cuenta cómo las cosas tienen una jerarquía ontológica como entes. Como entes. Hay un grado de perfección. Y ese grado de perfección podemos llamar también, son más buenos, tienen mayor bondad, participan más del acto. Bien. Según se desprende de lo que se acaba de decir, los términos alma y vida son prácticamente equivalentes para Aristóteles. Según su parecer, el alma no es sino lo que da vida al cuerpo orgánico, la forma o acto de este. En tal sentido, como en varios otros, Aristóteles es el verdadero fundador de la psicología, y gran parte de sus ideas se mantienen aún hoy. Es decir, entonces, ¿no?, cuando hablamos de alma, estamos hablando término alma, estamos hablando de el principio vital, es decir, aquello por lo cual un cuerpo tiene vida. Y acá fíjense, ¿no?, que en el reino vegetal ya estamos hablando de algo que tiene vida, mientras que en el peldaño anterior, el de los cuerpos anomioméricos, los cuerpos no tienen vida, no tienen alma. Bien, veremos que hay distintos tipos de vidas también ahora, ¿no? Está la vida vegetativa, la vida sensitiva, que es el próximo, y la del hombre. Entonces podemos decir que la forma es el acto, la forma es el acto de este cuerpo, y esto le llamamos alma. Por eso podemos decir que en realidad, aunque ustedes en la facultad le digan que Freud es el padre de la psicología, ustedes tienen que decir, momento, el padre de la psicología realmente es Aristóteles, el cual ha escrito su famoso libro de Peripsique, o acerca del alma, o en latín de anima, así lo pueden conseguir ustedes, ¿no? De anima. Usted pone en un buscador en Google, pone de anima Aristóteles, y le va a aparecer el libro de Aristóteles que habla de estas cosas. Ahí lo tienen, gratis para bajar.
Entonces, profe, básicamente lo que dice Aristóteles es que el alma es el equivalente a la vida, porque al fin y al cabo el alma es lo que le da la vida al cuerpo orgánico. Eh, Podemos decir que dice algo un poquito más profundo, pero va por ese lugar, no está tan lejos usted de lo que está diciendo. Dice que es el Mm, principio vital, es decir, es la razón por la cual algo tiene vida. ¿Mm? El alma. mm. Es la razón por la cual un cuerpo está vivo. ¿Y qué pasa entonces cuando se muere? Bueno, hay una separación del cuerpo y el alma. ¿Ve? El principio vital, el alma, aquello que hacía que algo esté vivo, ahora ya no está. Por ejemplo, si usted agarra una tijera de podar y corta una flor y esa flor murió. Y bueno, al cortarla dejó de tener alma. ¿Eh? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a pensar el alma espiritual del hombre y entonces acá cuando decimos esto se nos complica, ¿no? Medio que se nos mueve nuestra estantería porque no estamos acostumbrados a hablar de alma vegetativa. Pero entiendan que alma es aquel principio vital, aquel principio por lo cual un cuerpo tiene vida. Después podemos ver si ese principio tiene distintas características. ¿Cuál es la característica que tiene el alma vegetativa? ¿Cuáles son? Se le llaman técnicamente cuáles son sus potencias, cuáles son sus capacidades, es decir, qué es capaz de hacer esos entes que tienen este tipo de vida vegetativa, son capaces de nutrirse, se nutren con su raíz, ¿no? Los vegetales tienen una raíz en la tierra, se nutren de allí, de ahí de alguna manera toman agua, los nutrientes de la tierra, ¿no? Y el sol, hacen que se nutra de alguna manera. ¿Cómo? Bueno, eso ya será cuestión de que lo explique una persona que sepa de biología y no yo. Hasta ahí llegamos nosotros. Nosotros vamos con los principios generales, ¿no? La cuestión particular ya es, ven, esto ya es parte de la ciencia particular, no sé, de la biología, la botánica, gracias a ese crecimiento, a esa nutrición, perdón, es que el vegetal puede crecer. No puede crecer si no se nutre. Bien, esa será la segunda función, la segunda potencia, la segunda capacidad de ese alma vegetativa. Y cuando llega a un nivel determinado de crecimiento, entonces a partir de allí ese vegetal podrá reproducirse. Entonces esas son las tres funciones, las tres características, las tres potencias de la vida vegetativa o del alma vegetativa. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ve, lo lindo de estas cosas es que esto nosotros lo vemos en la realidad. Aristóteles no intenta inventar nada, intenta simplemente describir qué ocurre en la realidad. No inventar una realidad, ¿se dan cuenta? Esto es lo interesante, ¿no?, de la filosofía realista. Es que nos arrodillamos frente a la realidad e intentamos decir cómo es que funciona la realidad. No, que las cosas funcionen como a mí me parecen. A partir de mi fantasía, como decía Norma recién, ¿no? No. Nosotros intentamos descubrir la realidad como es, no inventar una. Bien, quinto peldaño de la escala del reino animal, el quinto estadio lo constituye el reino animal. La materia próxima es la vida vegetativa. La forma la constituye el alma o vida sensitiva, cuyas funciones son la capacidad de tener percepciones y en consecuencia la facultad de sentir placer y dolor y la
apetición o facultad de desear. ¿Ven? Fíjense, ¿no?, que las plantas no sienten ni placer ni dolor. ¿Mm? Usted cuando, no sé, cuando tiene que podar el árbol no está sufriendo, no tiene sensibilidad, no tiene dolor, tampoco placer, tampoco que goza cuando hay sol o cuando hay lluvia, dice, ay, qué fresco, no, nada de eso. Cada uno de los sentidos tiene su sensibilidad, es decir, su objeto propio. Ya dijimos, ¿no? La vista, el objeto propio, propiamente son los colores, es decir, lo que capta la vista son los colores, ¿no? Ya lo dijimos en otras oportunidades, ¿no? El objeto del oído son los sonidos, etcétera. De las huellas que dejan las sensaciones nacen las imágenes. Y aquí está, ¿ve? El fantasmata, aquella fantasía que decía Norma hace un ratito, ¿no? De las imágenes sale la fantasía, de fantasmata, en griego, o si usted lo quiere decirlo en castellano, de la imaginativa también, ¿no? La imaginación y el fantasma es lo mismo. Aunque no en todos los animales, esto ocurre, pero aunque no en todos los animales, que se ligan según las conocidas leyes de la asociación de Aristóteles, enuncia por primera vez asociación por semejanza, contraste o contigüidad. Bueno, esto es una cuestión más fina que no vamos a entrar para no entrar en una cuestión más complicada. Bueno, vamos a decir una cosita acá que no está dicho por el doctor Carpio, que quizás sea para ustedes un poquito más fácil de comprender. Ahora ascendemos en la escala ontológica de la vida vegetativa a la vida sensitiva, que es la vida de los animales. Y acá observamos, ¿no? Nuestro sentido común y nuestra experiencia nos indican que los animales son más perfectos que los vegetales. ¿Por qué, profesor? Y porque tienen mayores perfecciones. Son más perfectos, ¿por qué? Porque tienen mayores perfecciones. El vegetal, dijimos, se nutre, crece y se reproduce. Esas son las tres perfecciones, las tres potencias, las tres capacidades que tiene ese tipo de vida. El animal tiene esas tres capacidades. ¿Se nutre el animal? Ustedes tienen animales en su casa, ¿no? ¿Se nutren? ¿Comen o no comen? ¿No? Sí, se nutren. ¿Crecen los animales? Crecen. ¿Se reproducen los animales? Se reproducen. Bien, hasta ahí estaríamos igualados. Pero hay cosas que el animal puede hacer y los vegetales no. Por eso son más perfectos. El animal dice ahí que podía desear. Y el animal puede conocer. Conoce de un modo distinto al hombre, pero puede conocer. Mire, si usted a un animal le pone, a ver, ustedes que tienen seguramente perros en su casa, si usted le pone a su perro, le pone un churrasco en un plato y al lado le pone un ladrillo, ¿se va a comer el ladrillo? ¿Sí? No. No. ¿Por qué no se va a comer el ladrillo? Porque en principio se da cuenta que un ladrillo no es comestible y un churrasco no es comestible. Claro, no se da cuenta como nosotros, no hace un razonamiento lógico. Porque el perro no lo hace. Pero tiene un conocimiento de lo particular. Y entonces, ¿y dónde está la prueba? Ahí está la prueba de que no se va a comer el ladrillo. Por más que tenga mucho hambre, el perro no se va a comer el ladrillo. Porque tiene un conocimiento. Los vegetales no tienen conocimiento de lo particular. Pero no solamente la cuestión es conocer. Porque miren, creo que este ejemplo, los que me tuvieron como profesor ya lo habré dicho. Si yo salgo de la clase, ¿no?, al mediodía y paso por, no sé, una pizzería, ¿no?, y observo el pizzero que está metiendo la pizza con la pala en el horno, yo conozco que eso es una pizza y no otra cosa. ¿Ven? Yo conozco que eso es una pizza.
Pero además de conocer, después puedo apetecer lo conocido o rechazar lo conocido. Si salgo al mediodía con mucho hambre y veo a un pizzero con una pala poniendo la pizza en el horno, entiendo que eso es una pizza, pero además deseo esa pizza. ¿Ven? Hay un acto que eso es un acto de la voluntad, un apetito. El animal también. El animal conoce y desea, y como desea, se lo come el churrasco, por ejemplo, que usted le pone en el plato. ¿Ven? Bueno, el vegetal ni conoce ni desea. Bueno, entonces podemos decir que el animal es más perfecto que el vegetal. ¿Qué les parece? ¿Es más perfecto o no es más perfecto? ¿Es más perfecto o no? Y sí, es más perfecto. Sí, es más perfecto. Ya que tiene un conocimiento, diríamos. Y si es más perfecto, Y si es más perfecto, ¿es más bueno es más que el vegetal? que el vegetal, Como cosa, como no, cosa. no moralmente. En tanto cosa, ser más bueno, ¿qué significa? Ser más perfecto. ¿Ve? Entonces ve que hay una jerarquía. Es más perfecto un animal, es más bueno que el vegetal. ¿Por qué? Porque tiene más perfección. Lo que hace que algo sea más bueno o menos bueno es su grado de perfección. ¿Ven? Entonces no es como dicen ahora estas nuevas corrientes que son igualitaristas, ¿no? Que todo es lo mismo. No es lo mismo. No vale lo mismo un animal que un vegetal. ¿Ve? De hecho, usted el sentido común que hace, si usted mata un animal, para usted no es lo mismo, no percibe lo mismo que cortar un árbol. No es lo mismo. Bueno, volvemos. Vamos, que falta poquito ya. Bien. Sexto peldaño de la escala, el hombre. Sexto y último, ¿no? Y con esto vamos terminando. Vamos a nuestro esquema que hicimos acá en nuestro dibujito. Entonces estamos ya aquí arriba de todo, ¿no? Fíjense, ¿no? El hombre, entonces, ya con el dibujo decimos que el hombre es más perfecto que el animal. Y el animal es más perfecto que el vegetal. Y el vegetal es más perfecto que los cuerpos anomioméricos. Y los cuerpos anomioméricos son más perfectos que las sustancias homeoméricas. Y las sustancias homeoméricas son más perfectas que los 4 elementos. Y los 4 elementos es más perfecto que la materia prima por más que esté fuera de la escala. Bien, entonces vamos a ver el hombre. Entonces fíjense en cómo Aristóteles pone al hombre como en la cúspide de esta escala ontológica natural, de la escala de naturaleza, ¿no? Por último, el sexto grado está constituido por el hombre. Su materia próxima es la vida sensitiva y su forma es el alma racional, la razón. Simplificando mucho diremos que la razón es la capacidad de conocer las formas. Es decir, el hombre entonces, fíjense, ¿no? Como el hombre, fíjense como el hombre, como ser más perfecto, es el ser más bueno que hay en el mundo natural. ¿Y por qué es más bueno? Porque es más perfecto. ¿Y cuáles son las perfecciones que tiene? Y bueno, dijimos que los vegetales tienen 3 perfecciones. Se nutren, crecen y se reproducen. Bien. Los animales también. Y además de esto, el hombre también. El hombre se nutre, el hombre crece, y cuando llega un momento del crecimiento se puede reproducir. Porque el hombre no se puede reproducir siempre. Un nene de 5 años no tiene capacidad para reproducirse. Tiene que llegar esa nutrición, ese que produce el crecimiento,
ese crecimiento tiene que llegar a un punto tal en donde recién ahí el hombre puede reproducirse. Pero además de esto, el hombre tiene las perfecciones del reino animal, o de la vida sensitiva, o la vida animal. El hombre conoce los particulares. Yo sé que este particular que tengo frente a mí es Norma y que el otro particular que tengo allí es Franco. ¿Ven? Sé que son dos distintos. Pero el hombre además tiene vida racional. Y tener vida racional implica tener un conocimiento ya no particular, sino también universal. Esto también yo en las clases lo he explicado más de una vez. Tiene un conocimiento universal, es decir, el hombre sabe que todos ustedes son hombres. El animal no. El animal no tiene este concepto hombre. Ven que es un concepto abstracto. Por eso el animal, por ejemplo el perro, tiene solamente conocimiento particular, pero no tiene conocimiento universal. Tiene que buscar elementos particulares. Entonces va, por ejemplo, a olfatear. Y el olor que tiene Norma no es el olor que tiene Franco ni que tiene Marcos, ni el que tengo yo. Cada uno de nosotros tenemos un olor particularísimo. Y el perro, que tiene un desarrollo olfativo más agudo que el hombre, es capaz de captar ese olor que nosotros capaz que no. Pero al captar el olor, no solamente el olor, sino distintas imágenes sensitivas, ¿no? El tono de la voz, la figura, etcétera, puede componer el conocimiento de un particular. Es decir, si cualquier perro estuviera frente a nosotros, tendría que olfatearnos a cada uno de nosotros y con eso que tal imagen coincide con lo que nosotros llamamos Norma, que el perro pobre no tiene idea que Norma es un nombre, ni que Franco es un nombre, ni que Marcos, ni que Cristian es un nombre. En cambio, el hombre tiene la capacidad de abstraer y entender que hay una idea universal de hombre y que nos permite, cuando salimos a la calle o cuando nos cruzamos con un hombre que no conocemos, que no vimos nunca, no tenemos que ir a investigar a ver qué es eso. El perro sí. Nosotros no tenemos que ir a investigar qué es eso. Nosotros sabemos que es hombre. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento universal. También el hombre tiene la capacidad de un apetito ya no solamente particular. No es que solamente veo la pizza y quiero esa pizza, sino también de un apetito universal. Es decir, ese apetito es el apetito del bien. Fíjense que el conocimiento tiene como objeto la verdad. Quiero conocer la verdad. Y la voluntad tiene como objeto el bien. ¿Se entiende? De nuevo, el conocimiento tiene como objeto la verdad. Si quiero conocer algo, quiero que sea verdadero, no cualquier cosa. Para eso quiero conocer. ¿Para qué? Para conocer la verdad. El querer algo, el apetito, el querer, el desear, quiero, deseo, apetezco, algo que sea bueno. No, yo lo que quiero son cosas buenas, no quiero cosas que no sean buenas. ¿Sí? Pero lo bueno también, el hombre puede con su voluntad querer el bien. No solamente las cosas buenas. Miren qué interesante, ¿no? El hombre con su intelecto quiere buscar la verdad, no solamente las cosas verdaderas. Para eso fuimos hechos. Eso es lo que determina al hombre en tanto que es hombre. Su vida racional. Y si pegamos un salto de la filosofía y vamos más allá, es esto mismo lo que nos dice nuestra religión. La razón de vivir del hombre, ¿para qué vive el hombre? El hombre vive para buscar a Dios. ¿Y qué es Dios? El bien mismo, no una cosa buena. Es el bien. ¿Qué es buscar a Dios? Buscar la verdad, no algo verdadero. La verdad. Es decir,
el hombre fue hecho, cuando decimos que el hombre fue hecho para ser feliz, y ser feliz es la contemplación de Dios, significa que tenemos sed de absoluto. ¿Y por qué? Porque sí, no, porque así fuimos hechos por Dios. ¿Eh? ¿Ves cómo coincide esto con Aristóteles? Fuimos hechos por Dios. ¿Y fuimos hechos por Dios para qué? Para buscar a Dios. Pero buscar a Dios, ¿qué significa? Buscar el bien en tanto bien. El bien en sí mismo, no cosas buenas. A través de las cosas buenas podemos prefigurar algo de Dios. El querer Pero hoy conocer... en día nadie busca la verdad. Repetimos. Solamente digo. No, que hoy en día nadie busca la verdad, digo. Bueno, Pocas personas. Nada más sobreviven y listo. sí. Así es, porque... Y bueno, en principio nos tenemos que responder, ¿por qué no? Y en principio porque las filosofías modernas y el modernismo nos han dicho que todo es relativo, entonces no hay verdad. Y si no hay verdad, ¿cómo la voy a buscar? Que sería un tonto decir que puedo ir a buscar algo que no existe. Y eso es lo que afirman, por ejemplo, ese tipo de filosofías, a la cual nosotros rechazamos, la cual nosotros decimos que no son verdaderas, por más que sean nuevas en comparación con lo que nosotros afirmamos. Entonces, esta es la razón, el sentido de la vida del hombre. El sentido de la vida del hombre es ser feliz. ¿Y qué significa ser feliz? Buscar el bien y la verdad. Y resulta que el bien y la verdad lo tenemos en una misma realidad que es Dios. Y esto no puede buscar el animal. Por eso los animales no tienen religión. Y por eso, por otras cuestiones, que ahora no las podemos explicar porque sería muy largo, pero esto implica tener un alma espiritual. Un alma espiritual que trasciende. Porque justamente el bien en sí mismo y la verdad en sí misma están más allá de este mundo inmanente en que nos movemos. Y si nosotros estamos hechos para buscar eso, tenemos que poder cumplir con nuestro objeto. ¿Se dan cuenta? Sería un Dios maligno el que nos creara sin que podamos intentar alcanzarlo. Pero para alcanzar esa verdad absoluta y ese bien absoluta es necesario la capacidad de trascender de este mundo material. Y por eso el alma del hombre tiene que ser espiritual. Es decir, no tiene que tener ningún resabio de materia. Y por lo tanto, como no es materia, no es compuesta. Es simple, compuesta. Recuerdan que las sustancias son compuestas, materia y forma. Bueno, no tiene que haber nada de materia. Y como no tiene nada de materia, es pura forma espiritual. Es simple, ¿por qué? Porque no está constituido por dos principios, materia y forma, solamente simple. Y lo que se degrada es la materia. El alma del hombre, por ser espiritual, no se degrada. Mientras que el alma de los animales y de los vegetales tiene algún grado de materialidad. Y por eso se degradan y por eso los animales no van ni al cielo ni al infierno. Menos aún los vegetales, ¿no? ¿Se entiende? Porque el alma del hombre ha sido para llenar esa sed de absoluto, del bien y la verdad absoluta. Y además de esto, para ir cerrando ya, el hombre tiene además otra facultad, además de la inteligencia y la voluntad, que tiene como objeto el bien y la verdad absoluta. Es libre el hombre. El hombre es libre. El perro no es libre. Para poder ser libre hay que poder tener la capacidad de discernir. Y el animal no. Bueno, vamos a ver si dice alguna cosita más el doctor Carpio y ya vamos cerrando. Bien.
Bien, leemos de nuevo. Entonces, por último, el sexto grado está constituido por el hombre, su materia próxima es la vida sensitiva, y su forma es el alma racional, es la razón. Simplificando mucho, diremos que la razón es la capacidad de conocer las formas. Estas están en las cosas como constituyendo su esencia. Recuerden que el hombre lo que conoce es la esencia, no la materia. La forma, no la materia. Pero para nuestro conocimiento sensible lo están solo implícitamente en potencia, de modo que es preciso extraerlas mediante un acto de abstracción, esto es, separándolas del pensamiento de la cosa individual. Recordemos que el conocimiento no es otra cosa que hacerse del otro en tanto que es otro. Es decir, yo cuando conozco algo, me hago de esa cosa a través del proceso de mi mente, que se llama abstracción, que la separa de las cosas individuales. Por ejemplo, yo logro la idea de hombre, el concepto de hombre universal, separándolo de los hombres particulares, de cada cosa individual. Lo saco de alguna manera. ¿Cómo lo saco? A través del proceso o el acto de abstracción. Que esto es lo que los animales no pueden hacer. El entendimiento humano tiene la potencia o la capacidad, ¿no? De este sentido, en este sentido, es intelecto pasivo. Es intelecto pasivo, porque tiene la capacidad, lo que en griego conocemos como nous patéticos. Bueno, esto ya es una cuestión técnica que no es tan importante, pero sepan que se trata de intelecto pasivo. ¿Es intelecto pasivo cuál es? Es nuestro intelecto, el intelecto del hombre, ¿sí? Tiene el intelecto humano, tiene esta potencia de captar la forma, por ejemplo la forma de caballo, que se encuentra en el caballo individual y del que tenemos una imagen. Pero además del nous patéticos, es patéticos porque algo que padecemos, ¿no? Padecemos es que recibimos, es pasivo, padecemos la forma, por ejemplo, del caballo, nosotros, ¿no? Las formas del hombre, ese conocimiento universal, lo padecemos y están en nosotros. Pero además de esto, hay una cosa que esto es de Aristóteles, que es muy interesante, que está el nous poietikos. Uno es pasivo y otro es activo, que es el intelecto agente. La gente actúa, ¿ven? Actúa, en cambio, el pasivo recibe. Entonces nosotros recibimos formas, pero hay un intelecto agente, un nous poietikos en griego, ¿no? Nous es como un conocimiento, ¿no? Inteligencia. Hay un nous patéticos de padecer y un nous poietikos de hacer, ¿no? Activo. La poiesis es hacer en griego, ¿no? El problema consiste en saber cómo el intelecto pasivo capta la forma. Para percibir el color no basta con las cosas coloreadas del ojo capaz de verla, sino que es preciso un tercer factor que los ponga en acto, y tal es la función de la luz, que pone en acto el color de las cosas y la visión del ojo, ¿no? ¿Ven? Acá está haciendo el doctor Carpio una analogía que hace Aristóteles mismo en sus libros, ¿no? Que compara lo que se conoce como el nous poietikos o el intelecto agente, cuál es su función, y la compara con la luz. Dijimos que el ojo es un órgano. Este ojo, el órgano, tiene su función, que es ver. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Una cosa es el órgano, el órgano, que es el ojo, la función es ver, y el objeto, ¿qué es? Lo que va a ser visto, es el objeto, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser visto? Los colores. Pero para que el ojo pueda ver y captar su objeto, que son los colores, es necesario una condición, que es la luz, ¿no? Porque si yo estoy encerrado en una habitación toda oscura, por más que mi ojo esté sano, por
por más que haya cosas coloreadas, no voy a poder ver, porque para poder ver es necesaria una condición que es la luz. ¿Me siguen? Entonces, haciendo una comparación, así como para que el ojo pueda ver, y nosotros decimos, ¿no?, para captar su objeto, que son los colores, es necesario la luz, así también para que el intelecto pasivo pueda conocer, es necesario la existencia del nous poieticos, la existencia del intelecto agente que pueda alumbrar de alguna manera como alumbra la luz. Ahora vamos a ver cómo. ¿Me van siguiendo? Yo sé que esto es muy difícil, muy abstracto, y justo ahora ya lo último, que ya hace un rato largo que estamos cansados, ¿no? Pero el intelecto agente entonces es la condición necesaria para que el intelecto pasivo pueda conocer. Vamos al texto. Bien, de modo semejante ocurre con la percepción sensible de la estamos acá. Vamos acá de nuevo. A ver. El problema consiste en saber cómo el intelecto pasivo capta la forma. Para percibir el color no basta con las cosas coloreadas y el ojo capaz de verlas, sino que es preciso un tercer factor. El primer factor el ojo, y otra cosa la cosa coloreada. La cosa coloreada. El tercer factor, ¿qué es? Un factor que ponga en acto. ¿Por qué? Porque el ojo está en potencia de ver y la cosa coloreada está en potencia de ser vista. ¿Ven? De nuevo, el ojo está en potencia, es capaz de ver, está en potencia de ver. Y la cosa coloreada está en potencia de ser vista. Pero si las dos cosas están en potencia, nunca se va a realizar. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Qué? Hace falta que lo que está en potencia pase al acto. Y hace falta algo que haga pasar de la potencia al acto. Y eso que va a hacer pasar de la potencia al acto, de la potencia de ver a ver, es el intelecto agente. Entonces, a ver, vamos de nuevo. Disculpen que lo tenga que hacer así porque esto es muy complicado. Para percibir el color no basta con las cosas coloreadas, una cosa coloreada o el ojo capaz de verla, sino que es preciso un tercer factor que los ponga en acto, y tal es la función de la luz, que pone en acto el color de la cosa y la visión del ojo. De modo semejante, escuchen, acá está la comparación, de modo semejante, ¿ven? Siempre el filósofo tiene que echar mano a las cosas materiales para entender esto que es abstracto. De modo semejante ocurre con la percepción sensible o la imagen que tenemos de un caballo. Recuerdo que está diciendo cómo captamos la forma, cómo capta la forma el intelecto pasivo, ¿no? Ocurre con las percepciones sensibles o la imagen que tenemos de un caballo, en la cual está potencialmente contenida la forma caballo. En un caballo, quiere decir esto, en un caballo que galopa, en un caballo de carne y hueso, está potencialmente contenida su forma caballo. ¿Y nosotros cómo hacemos para captarla con nuestro intelecto pasivo? Porque nuestro intelecto pasivo está en potencia de captar la forma caballo y el caballo está en potencia de ser captada su forma. ¿Se entiende? En la cual está potencialmente contenida la forma caballo y el intelecto individual, que es lo mismo que decir el intelecto pasivo, con la potencia o capacidad de pensar esa esencia o esa forma, o sea que tiene la capacidad de captarlo. Para que esa mera capacidad de pensarla, para que la capacidad del intelecto pasivo o el intelecto individual pueda realizarse, para que esa mera capacidad de pensarla, o sea de captar la forma del caballo, por lo cual se llama intelecto pasivo, se realice, es necesaria, acá está, la acción del intelecto activo o intelecto agente. Intelecto agente o nous poieticos, intelecto activo, en griego.
el cual, según dice Aristóteles, obra como la luz. ¿Ven? Este ejemplo de luz es un ejemplo que lo da Aristóteles en sus libros. Esto es, ilumina la forma, o sea, permite que el intelecto pasivo la reciba, es decir, que la piense. Gracias al intelecto agente o al nous poietikos, podemos pasar de la potencia de conocer la forma a conocer la forma, y de la potencia de el caballo de ser conocida su forma a conocer la forma. Este intelecto agente o nous poietikos, superior al humano y que le viene a este de afuera, esto es un tema muy polémico, ya vamos a ver, este intelecto agente o nous poietikos superior al humano y que le viene a este, o sea, al hombre desde afuera, o sea, que no está en el hombre, no aclaró Aristóteles qué es concretamente. En general, esta doctrina del intelecto agente es oscura, y no han faltado intérpretes como Alejandro de Afrodisía, que vivió a comienzos del siglo III después de Cristo, y más tarde el filósofo árabe, Averroes, 1126-1198, que vivía, ¿no?, en Córdoba, no Córdoba la nuestra, sino, ¿no?, en España, en Andalucía, ¿no?, que lo hayan identificado con Dios. Es decir, algunos han identificado al intelecto agente con Dios. Y es cierto esto, ¿no?, que la doctrina del intelecto agente ha sido muy oscura. Es decir, la doctrina del intelecto agente en la metafísica tiene, usted busca otra vez, va a internet, pone metafísica de Aristóteles y le va a bajar el libro de la metafísica de Aristóteles, y en el capítulo que habla del intelecto agente es muy cortito lo que dice, no expresa mucho Aristóteles, y se han dado entonces muchas interpretaciones. Una interpretación es que el intelecto agente viene de afuera, y ese intelecto agente en realidad es uno para todas las personas, y que muchos lo han identificado con Dios. Y esa doctrina, por ejemplo, fíjense que es una doctrina que estamos hablando de 1100, estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de Averroes. Averroes era un filósofo árabe, musulmán, pero Santo Tomás ha refutado eso y dice que no es así, que lo que dice Aristóteles entonces no es, y esto tomen nota de esto, según Santo Tomás, el intelecto agente no es un intelecto común a todos los hombres que lo podemos identificar con Dios, sino que el intelecto agente es propio de cada hombre y es el acto primero, el acto de ser del hombre. Cada acto de ser del hombre, ese es el intelecto agente. Pero bueno, lo dejamos ahí, no lo vamos a desarrollar, simplemente quería decir esto. Bueno, vamos a dejar acá, que ya bastante tuvimos por hoy. Bueno, como verán, estas cosas son complejas, así que yo quiero que no se me desanimen porque sea compleja, porque sea complicado. Quiero, ya lo dije recién, pero lo vuelvo a decir nuevamente, no se desanimen porque hay cosas que no entienden. Estas cosas, vuelvo a repetir, estamos en una introducción. Estamos en una introducción, esto significa que por primera vez ustedes están escuchando estas cosas, de manera que no se me desanimen. Bien, ¿alguna pregunta, alguna cosa que ha quedado por ahí que quieran comentar? No, profe. ¿Mañana seguimos? ¿O cuándo volvemos? Bueno, mañana no. Usted tiene una situación. Claro, por eso. Bueno, la semana que viene volveremos. ¿El lunes? Bueno, le aviso qué día. Bueno. Bien, Franco, ¿alguna cosa para decir? No, profe, ninguna. Muy bien. ¿Marcos? No, tampoco. Bueno, muy bien. Nos despedimos con una oración de cierre y nos vamos.
In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Prenda il microfono. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostre. Amen. Ave Maria, gratia Ave Maria, gratia plena Dominus plena, tecum, Dominus benedicta tui benedicta mulieribus, tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostre. Amen. Ave Maria, gratia Ave plena Maria. Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostre. Amen. Pater noster, qui Pater noster, sanctificetur nomen Sanctificetur. tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicu et ne nos dimitimus debitoribus nostri, et ne nos induca in tentationes, sed libera nos a malo. Amen. San Agustín, San Agustín, Ora pro nobis, Santo Tomás, ora pro nobis, Gloria Patri et Gloria Filii et Patri Spiritus et Sancti. Spiritus Sancti. sicu era in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et In nomine Filii Patris et et Spiritui Spiritus Sancti. Amen. Sancti. Amen. Bueno, será hasta la próxima. Adiós. Ciao, nos vemos. Adiós.